¿Qué pasó? vamos a comenzar, vamos a comenzar el programa del día de hoy con una conversación sobre esta discusión sobre lo que significó la operación Chavín de Huántar, sobre la decisión del Congreso de declarar héroes de la democracia el día de ayer, y sobre toda la controversia que se ha generado alrededor de este tema. Están con nosotros Wilber Rosas, congresista por el Frente Amplio. Va a llegar en unos minutos la congresista Ana María Choquehuanca, que está como siempre, ¿no?, afectada por la crisis del tránsito, y yo todos los días le voy a hacer recordar a Lucho Castañeda Locio que se compre el pleito. Alguien se tiene que comprar el pleito y decir esto no va más y hay que poner orden. De una vez convocar a todos los alcaldes, a los representantes del Ministerio de Transporte, de la policía, a las organizaciones que están trabajando, ¿no?, como Luz Ámbar, como Transitemos el tema del tránsito, y de una vez por todas hacer que se resuelva este asunto. Pero no puede ser que los peruanos perdamos en la ciudad de Lima un promedio de 3,5 a 4 horas al día por ir de un lado a otro y nadie se haga responsable. Todos miren para el techo, pero en fin, por eso todavía se demora Ana María Choquehuanca. Y es competencia de la Municipalidad Provincial. Eso es lo que yo creo. Sí. O sea, ya después de hacer como 40 entrevistas, la conclusión que en todo caso la iniciativa debería estar en mano. La ley establece, de acuerdo al principio de subsidiariedad, competencias para gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional. Esta es una competencia municipal. Y aquí este es gobierno regional y local todavía. Y claro, porque tiene las dos atribuciones, ¿no es cierto? Atribuciones. Bueno, rango. Ustedes acaban de escuchar a Omar Quesada, secretario general del Partido Aprista. Es un gusto estar contigo. En otro momento Nicolás, vamos a hablar de qué está pasando en el Partido Aprista. Tienes que decir que en Huamanga estamos en el 97.3 también. Pero por supuesto. Y próximamente en Huanta. Por supuesto. Ahora se supone que hay encuestadores recorriendo el país preguntándole a la gente qué radio escucha. Exitosa. ¿No? Pero es obvio, pues, es obvio. Mira, yo les voy a contar antes de empezar una anécdota. Yo estoy 25 años en la televisión o más, ¿no? Y nunca me había ocurrido lo que me pasa desde que estoy en Exitosa. No puedo salir a la calle. Camino por la calle, no solo en Lima, en el interior del país no puede. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta. No solo te detiene la gente, te dice un selfie, porque todo el mundo tiene celular y se quiere tomar una foto contigo, como no eran los autógrafos antes. Como bueno, eso es cierto. Hace poco yo he estado en... Además la gente me empieza a hablar de lo que hemos dicho en los últimos días en la radio, o sea que la gente está escuchando la radio, ¿no? Mira, hace poco he estado yo en Ayacucho y la gente en su inmensa mayoría escuchan Exitosa, así que un saludo para mis paisanos ayacuchanos desde aquí. Aproveche, Omar, para hacer su campaña. Aprovecho mi campaña. Pero bueno, yo creo que tiene el mismo éxito que tiene Exitosa, ¿no? Exitosa. Bueno, vamos al tema, ¿no? Yo quisiera que comencemos porque Wilber Rosa explique la actitud del día de ayer del Frente Amplio con respecto a este tema y finalmente la posición, si es que hay una sola posición en el Frente Amplio. A ver, no, yo creo que con la tranquilidad de ahora podemos decir que las cosas no son como se quiere mostrar, ¿no? En primer lugar, nosotros hemos manifestado, como siempre, de que... Nosotros hemos sido muy claros en nuestra posición cuando fundamos Tierra y Libertad y cuando ampliamos a otras fuerzas más el Frente Amplio, y ahí planteamos una cosa que queda así. Nosotros discrepamos, nosotros no vamos a permitir a nadie que tenga la mano manchada de sangre ni de corrupción. Ese es un principio nuestro. Y por lo tanto, para nosotros con el terrorismo ya tenemos una propuesta muy clara al respecto. Nada con el terrorismo. Nosotros repudiamos el terrorismo. Y aquí está una persona que ha luchado, no ha hablado contra el terrorismo, he luchado contra el terrorismo. Yo vengo del Partido Unificado Mariateguista, y a quienes les consta, en Puno y en Cusco, hemos dado una batalla frontal con las federaciones de campesinos, con las rondas campesinas, con los comités de autodefensa, ahí, en el terreno de los hechos. Yo recuerdo que cuando se llevaba alimentos desde Limatambo hasta Antilla, donde tenía un cuartel, los comuneros cerraron ese puente. Y no es que uno estaba transando con ellos, estaba luchando abiertamente, porque sabía que eso significaba muerte, sabía que eso significaba una confrontación de carácter real,
no una confrontación ni en la mesa, ni en la teoría, ni en el cuarto, sino una confrontación en el campo de batalla. Ya, pero sin embargo, bueno, se nos ha unido ya la congresista. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. La estábamos extrañando, pero estábamos explicándonos que probablemente se ha demorado por el tráfico que nos... Terrible. Terrible, ¿no es cierto? Por la Panamericana, por abajo, por la vía del mar menos, terrible, sí. Ya no vamos más. Ya no. Pero bueno, estamos... Es decir, yo miro la cara de Omar porque estamos discutiendo el tema de lo que pasó ayer y sobre todo lo que causó tanta controversia que fue el bendito video, ¿no es cierto? El Frente Ajá. Amplio, Por supuesto. ¿no? Mire, el problema, creo, Nicolás, de la izquierda hasta ahora es que habrán excepciones, como Wilber, que tiene las cosas claras respecto al terrorismo y que ha luchado, dice, contra el terrorismo en los hechos, pero esa posición de agua clara más parece agua de huaico de la izquierda en el Perú, porque siempre estuvieron en contubernio con grupos alzados o por complicidad o por silencio. La verdad es esa. La izquierda históricamente en el Perú tuvo temor de enfrentarse ideológica y políticamente al terrorismo. Yo lo he vivido en Ayacucho. Tenían un lenguaje distinto. Bueno, finalmente la historia derrotó. Y los que derrotaron fueron no solamente los militares a quienes con justa razón se le rinde homenaje a los héroes de Chavín de Huántar, porque demostraron con su valentía el derecho, las ganas, y en su accionar estuvo la esperanza de un pueblo que quería realmente luchar y deshacerse del terrorismo. Claro, el problema es que lo que ha terminado de armar toda esta controversia y poner en una posición bien complicada al Frente Amplio es que primero está la declaración del congresista Justiniano Apaza, en el sentido de que no consideraba que era un acto heroico, que simplemente habían cumplido su deber, que estaban en mayoría o sea, una posición, digamos, de superioridad, que prácticamente eran, ¿no es cierto?, presos políticos, o sea, no sé, ya la cosa se enredó, pero luego él ha bueno, dicho... pero yo creo que cuando Omar habla y dice de que esta izquierda que tiene toda una tradición de no tener la claridad de cosas, yo creo no sé de qué izquierda está hablando, así como también es bien difícil hablar de la derecha, ¿no es cierto? Ahí tenemos 22 partidos y casi todos se dicen que son de derecha. Nosotros también somos de izquierda, pero somos una izquierda nueva, Tierra y Libertad. El Frente Amplio es una izquierda nueva que nace con una propuesta diferente. Nosotros no queremos cargar con el pasado que tienen las otras izquierdas. Y nosotros hemos sido muy claros en nuestra reafirmación, en nuestra afirmación ideológica, en nuestros principios, de que nada con el terrorismo, y hemos condenado el terrorismo, y no solamente hemos condenado, sin embargo, lo que le llamó la atención a Ana María el día de ayer es que votaron algunos en contra y otros se abstuvieron a la hora de decidir. Yo voté en contra, y eso no me pone al lado del terrorismo. Yo creo que cuando el congresista Mulder divide el Congreso entre los proterroristas y los que están por la democracia, yo creo que hace muy mal en estos momentos cuando la coyuntura nos lleva para eso. Yo creo que cada uno tiene derecho de discrepar y tiene también derecho a decir cuáles son las enmendaduras que se debían haber hecho en esta ley. Pero escuchemos a Ana María Choquehuanca. También las posiciones de cada persona, ¿no? Yo pienso que muchas posiciones de la izquierda, es cierto. Hay muchas posiciones y creo que ha sido injusto también de que es cierto, a lo largo de estos últimos 20 años hemos visto que la izquierda, que una facción de la izquierda ha venido haciendo verdaderos esfuerzos por deslindarse del terrorismo. Han hecho acciones, han emprendido acciones de que deben ser reconocidos, pero lamentablemente pues el día de ayer, a través de la emisión de este video y también de oponerse al reconocimiento que como Congreso nosotros queríamos hacerles y les hemos hecho definitivamente a los comandos de Chavín de Huántar, ya retrocede. O sea, esos esfuerzos han retrocedido en un solo acto o en dos acciones, han retrocedido demasiado en todos los esfuerzos que hayan hecho. Y se lo digo por qué, colega. En primer lugar, porque la izquierda, yo soy una persona que entra al campo político, pero no para aceptar imposiciones de nadie.
criterios, conceptos, opiniones, sino para respetar. Todos nosotros nos tenemos que respetar y tenemos que aprender a convivir dentro del Congreso. Eso es algo. Y no podemos aceptar tampoco ofensas, ni mucho menos lo que ha ocurrido ayer en el Congreso, que ha sido muy desagradable. Sido totalmente muy ofendidos. Desagradable. Esa capacidad, esa falta de capacidad de consenso, esa falta de capacidad de poder aceptar lo que uno quiere. Y últimamente, si ellos no querían votar, está bien. Esa es su posición. Así es. Pero aquí hay un tema. El tema pasa por lo siguiente. En primer lugar, no podemos deslindar al colega Pasa porque es parte de es una bancada. Nosotros también somos bancada y tenemos un reglamento. Y yo creo que todas las bancadas somos la única bancada que tiene un reglamento. Y al interno, yo no sería de la idea, por ejemplo, que he venido diciendo que lo lleven a ética. Para eso hay un reglamento interno y para eso hay una bancada. Para nadie es un secreto que Frente Amplio ahora tiene dos vertientes. No tenemos... Son facciones, son simplemente dos grupos que han decidido ir en la convergencia, sino en una divergencia. Como lo fuimos al nacer, ¿no es cierto? Ellos siempre han pertenecido a otro grupo y nosotros sí hemos hecho un frente. Y eso es un frente, no es un partido. ¿Por qué la mezquindad de no querer reconocer? No es mezquindad. ¿Es mezquindad? Es mezquindad. A ver, yo se no reconocer a los comandos como héroes. Y yo se lo pongo de esta manera. Usted y yo tenemos un deber que cumplir en el Congreso y podemos cumplir, y todos los peruanos que trabajamos en algún sitio cumplimos con nuestro deber. Pero ese deber no implica arriesgar nuestra vida. Nosotros cómodamente estamos aquí, desempeñamos nuestra función, pero sin embargo no cumplimos, no arriesgamos nuestra vida. Lo que aquí hay que reconocer ese riesgo que corren desde el momento en que deciden ser militares, ser policías. Yo en ese aspecto lo tengo bien claro y creo que la mezquindad no debe pasar por un apasionamiento de partido político ni de color político. La mezquindad en el Perú es lo que ha destruido la gobernabilidad del país. La mezquindad no debe pasar por un apasionamiento de partido político ni de color político. La mezquindad en el Perú es lo que ha destruido la gobernabilidad del país. El debate ayer tuvo momentos muy desagradables y tuvo de acuerdo. Pero sin embargo eso no nos exime de la obligación de dar la discusión. Claro, la pregunta es, ¿por qué no reconocerlo como héroe? Eso. A ver, yo le voy a poner una cuestión primero. Primero, el escenario de ayer. Ayer, desde que hemos empezó con la diatriba, con el achaque y hasta el extremo de que el señor Becerril nos acusó de terroristas. Yo pedí enérgicamente que quitara la palabra, que retirara la palabra, y la retiró, pero con la misma sorna. Eso fue uno. Dos, la presidenta del Congreso no nos dio la palabra ni a mí ni al señor Arana. ¿Y cuáles son las cosas que hemos querido nosotros plantear? 3 cosas, para votar en conjunto, para poder hacer un reconocimiento en conjunto. Nadie está en contra. ¿Qué queríamos? Que aquí, 1, que se tome el contexto. 2, que se aclare que estos que le llaman estos que entraron a hacer los gallinazos que fueron a hacer matanza extrajudicial, también no fueran reconocidos. Que está judicializada, colega, y que está judicializada. Entonces, ¿por qué no esperamos los resultados? Y que por lo tanto... Es lo mismo que usted dice, lo llaman terroristas. Déjenme. Claro, entonces, y la tercera razón, es el reconocimiento a los civiles también, porque los héroes no solamente eran los militares. El padre Juan Julio Vich, ¿no es cierto? Los mineros que abrieron los túneles para que se hiciera su operación. Eso era el planteamiento que hemos tenido. Y no nos han hecho caso para nada. Y por lo tanto, ¿qué pasaba? Pero sí daban la palabra al señor Richard Arce, que habían puesto de acuerdo previamente con ellos para que él pudiera ser nuestro vocero. Y no es así, usted sabe, señora congresista. Esas son cuestiones no son cuestiones internas, sino que en el Congreso se aprovecha nuestra división para poder decir y confrontarnos. Y eso está mal, cuando en realidad lo que tenemos las dos posiciones, que estamos contra el terrorismo, que estamos por el reconocimiento de quienes han puesto el hombro para acabar el terrorismo, los campesinos, las rondas campesinas, los comités de autodefensa, los militares, porque también hubo militares que hicieron terrorismo, ¿o no?
el cuartel del Cabitos no sirvió para ahí detener y matar a la gente. Bueno, y Omar Quesada estaba ahí, ¿no? Tú Mira, eres... yo creo que la posición de izquierda siempre... Y no he terminado, la otra era que tienes no... el monopolio, como no te dejan hablar en el Congreso, ¿quieres hablar acá? Pero era la cuestión de la ley. Yo le cedo mi tiempo, por favor, adelante, colega. Sí, era la Sí, la han trasladado al Congreso. Está bien, Ya, dale. entonces me parece que hay una ley sobre el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas. Ese es otro tema. ¿No es cierto? Claro. Y por lo tanto, tampoco, y nosotros queríamos Claro, aportar en esto, ese digamos, sentido. esto es una... Queríamos Claro, decirles... pero ha sido, congresista, un gesto Solo un reconocimiento, simbólico. claro. O sea, en realidad esto no tiene No que era un ver debate, no con la tendría que haber un calificación debate en ese de héroe sentido, que claro. establece la ley y Exacto. todas las implicancias que esto O tiene. abordar el tema como ¿no? una polémica en un tema puntual que nosotros Era un gesto podríamos político, abordarlo. era un gesto era un político. gesto político y ese gesto Bueno, político yo se creo que manchó, la izquierda siempre descolocada y oportunista. No. Siempre Bueno, eso es lo que porque- dices pero tú, déjame hablar, Omar, por José, favor. querido Es que Wilber. ¿Por qué no, razón? el Mira, problema es que siempre, en un siempre gesto- los apristas en un gesto- empiezan Ya, pero atacando. escuchemos lo que tiene que decir Omar. No, pero Los genios disculpe, del señor Congreso Lucas, siempre pero son así, también ¿no? creo que no debemos perder el respeto. Yo creo que aquí nosotros no podemos estar diciendo, o sea, opiniones que tengan que ver con la generación de una discrepancia que pierde altura. No, ¿no? sí. Entonces, Decir Porque yo- Ya, luego de la llamada de atención de la congresista No, Ana María pero Choquehuanca, le doy el uso de la palabra a Omar Quesada, del Partido prometemos Aprista. no interrumpir. Podemos discrepar, ¿cierto? Y decir oportunismo es simplemente aprovechar una oportunidad para querer meter en un mismo saco a todos con este reconocimiento simbólico a los que realizaron una acción que es ejemplo en temas de estrategia militar y de lucha contra el terrorismo, sin duda exitosa. Quieren reconocer a héroes civiles, bueno, reconozcamos a todos también en su momento. Y nosotros pediremos que reconozcan los 1.500 apristas que asesinaron siendo autoridades o siendo dirigentes populares o siendo dirigentes universitarios. El partido que más, y eso ustedes lo reconocerán seguramente, el partido que más mártires entregó a la democracia en la lucha con el terrorismo fue el APRA. Si no, pregúntale a la familia de Chaleco Ortega, de Capelletti, de Rivas Plata, de un sinnúmero de compañeros que fueron asesinados, o de mis compañeros universitarios que estando estudiando en la Universidad de Huamanga vinieron cobardemente estos comunistas asesinos para matarlos por espalda. Entonces no mezclemos las cosas porque si no, no vamos a llegar a ningún reconocimiento. La verdad, Monda y Lironda, es que el Estado, como Estado, se enfrentó con su democracia débil, se enfrentó a un grupo polpotiano, a un grupo que trajo la desunión, la fracturación de familias, la pobreza en los pueblos andinos y que al mismo tiempo su opción política era anacrónica, antipolítica e impopular. Esa consecuencia de quienes no tuvieron en su momento la oportunidad para deslindar, hasta ahora lo estamos pagando. Y mucha gente de izquierda se subió al carro del discurso violentista y no tuvo el momento oportuno para poder deslindar con el terrorismo. La diferencia es que el APRA sí deslindó desde el primer momento, porque nosotros luchamos así contra las tiranías y las dictaduras, así luchamos también contra los terroristas. Y no les tenemos miedo. Y las veces que haya que luchar contra los terroristas, el pueblo peruano debe saber que hay un partido que tiene coherencia ideológica, fortaleza doctrinaria para poder pelear con la ellos. congresista Choquehuanca está así, Entonces, sin duda... pidiendo la palabra con los ojos, está pidiendo la palabra con los ojos. En estos temas creo que hay que ser absolutamente claro. Efectivamente, podían haber reconocido a muchos héroes civiles, claro que sí, los comandos de autodefensa, que fueron los que se enfrentaron, los dirigentes campesinos como Guaychao, los dirigentes campesinos como Uchurajay, los dirigentes campesinos que estuvieron como los de Patasucro el día que yo fui elegido alcalde. Mataban a 4 ancianos a 4 kilómetros de Huanta porque solo fueron los que no pudieron escapar. Hay que rendirle homenaje a los realmente campesinos y organización y población que lucharon contra el terrorismo. Y también, ¿sabes qué? A los valientes que se quedaron a seguir trabajando, siendo profesores, siendo comerciantes, cuando todo el mundo huía. Listo, tiempo. En su Tiempo de ola Omar migratoria Quesada, salida. ya. Ahora podemos Yo creo hablar, que Omar. hay... ¿Puedo hablar? Puede hablar, sí, por favor. Yo creo que hay que reconocer ciertamente la participación efectiva que hubo para
para que el terrorismo se fuera del país. Bueno, en lo que refiere el señor Quesada, yo respeto mucho su posición y todo, pero no fue un partido, fuimos todos los peruanos. Nosotros no le mezquinamos a nadie, ¿eh? Dentro del APRA, yo No le tengo a mi mezquinamos suegro a nadie. que murió en Puno, ¿Cierto? asesinado por terroristas. Ah, bueno. Ya, yo tengo ahí a mi suegro. Y tengo también una empresa en Arequipa que fue también atacada por el terrorismo y nos dejaron una bomba ahí porque era un inmueble alquilado a un banco. Entonces, los que hemos vivido en ese tiempo tenemos que reconocer la valía que hemos tenido todos los peruanos de seguir adelante, de seguir soportando los cortes de luz, el seguir soportando el temor que teníamos de ir por las calles y en cualquier momento pudiera haber un acto terrorista. Pero creo que eso ya pasó, esperamos que no vuelva a suceder. Y lo que sí hay que reconocer, y creo que no hay que ser mezquinos, lo vuelvo a repetir, lo que hay que reconocer es que esa fue una participación de muchos partidos políticos o no partidos políticos. Yo diría más bien de muchos peruanos. Lo de ayer, y volviendo al tema, era específico. Era solamente para los comandos. Era un gesto. Para los comandos? Era un gesto. Ya, por eso, pero vamos, Ana María, vamos a ir a la pausa, si lo permiten, y vamos a regresar, porque lo que correspondería es que el congresista Wilber Rosa explique la posición del Frente Amplio, porque ha sido, es decir, ni siquiera ha sido unificada, pero ha habido desde el extremo ¿no es cierto?, del congresista Paza, hasta la aparición del video donde ¿no? Hay imágenes del entierro de Edith Lagos, ¿no? Ayer Marco Arana trataba de explicar que era una confusión lo que había ocurrido, pero el propio discurso del video es bien controversial, ¿no es cierto? Entonces, y encima a la hora de la votación unos se en contra, otros se abstienen y por ahí algunos votan. Entonces, yo creo que la gente está esperando una explicación del Frente Amplio. Y con esa explicación, en la voz de Wilber Rosas, congresista del Frente Amplio, vamos a regresar tras la pausa. Pero antes, mensajes de nuestros auspiciadores. Les voy a hablar de un sueño. ¿Saben por qué? No. Ya, pero Ana María, No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el ¿Ah? ¿Qué pasó acá? Uno lo deja solo sin se arma acá la bronca. Dale. ¿Por qué le decías a Omar Quesada que tienen que bajar la cabeza y pedir perdón? ¿Por qué? Pero con el micro, por favor, Ana María. Ana María, jala el micro, por favor. ¿Aceptar qué? Estamos al aire. Sí, ya estamos. Perdón. No, lo que pasa es que había puesto, a mí me quedó como aquí En el cuello. En el cuello, atracado. Me quedó el tema del CAS. ¿Por qué? Porque, bueno, usted sabe, Nicolás, yo vengo del sector de la pyme. Nosotros tenemos ahí un régimen laboral, un régimen especial laboral, que le recorta los beneficios a los trabajadores porque solo tienen derecho a 15 días de vacaciones, no CTS, no gratificaciones, no nada. Y entonces... Que es un régimen vergonzoso. Además es un régimen del Estado. Y además que no ayuda. ¿Por qué? Porque el que trabaja para una pyme trabaja por necesidad. Mañana encuentra en régimen general y ni siquiera se molesta en regresar para decir me voy. ¿Por qué no pierde nada? Al final si no tiene derecho a nada. Lo mismo le decía del CAS. Ayer se ha aprobado la ley del CAS y nosotros nos hemos abstenido. Y nos hemos abstenido porque son dos cosas. Una, yo no concibo que el Perú haga una ley para un sector de la población. O sea, aquí hay coronas, aquí no hay coronas. Aquí tiene que ser un régimen laboral integral, donde todos se beneficien. Además tenemos una ley Servir, que habla de meritocracia. Pero Ana María, nos estamos yendo a otro tema, sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Hay cuántos? 150.000 trabajadores fácilmente en ese sistema, y el mérito que tienen los 12.000 trabajadores del sistema CAS es que se han organizado y han peleado por sus derechos, y han adquirido compromisos. Ojo, no estamos en contra. Yo no estoy en contra y nunca voy a estar en contra de los trabajadores. Yo pero siempre entonces he luchado. ¿Votabas a favor? No podía. ¿Por qué no podía? Porque nosotros tenemos que tratar de que esto sea una reforma integral. El escenario no es este. El escenario pero no esto es parte, Ana María. Mañana pero es parte de la aplicación de la aplicación. Mañana tenemos al MINSA y yo misma, y me han aplaudido los colegas del APRA. Ah, bueno. Yo mañana, y espero que no demoremos mucho, cara de preocupación, los próximos que se integren al 728
que sean los CAS del Congreso. Pero Ana María ayer han podido votar Pero de eso se trata, porque se trata de que se aplique la ley, Ana María, de que se cumplan los compromisos. Ayer se demostraba de que solamente el Estado ya vemos por qué no se ponen de acuerdo nunca en el Congreso, ¿no? Pero si estos 12, no, yo no he dicho eso, lo he dicho de la derecha. 1.500 millones de soles. Claro, pero yo, un ratito, yo digo, esto también. No hay ningún problema, si son 12.000, bien. Y además, si vemos nosotros el balance y las cuentas de salud, lo pueden pagar. Como bien han dicho, sale de los mismos usuarios, aunque los hospitales estén sin implementación, sin medicinas, colapsados, sin infraestructura, que esa es una mala gestión de repente, que ha venido de años escúchame, y años. Si les deben mundo de plata, si es salud, cobra lo que le deben, y le deben municipio y el Estado. El Estado no tiene plata, por supuesto, pero tienen terrenos, tienen bienes. Eso no está en discusión, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que cuando las reformas son solamente sectorizadas, originan problemas. Y hoy vamos a tener nosotros un sector de otros sectores también que quieren... No, ¿sabes lo que va a pasar? Pero por supuesto, y eso es lo bueno. Y entonces, eso es lo bueno. Lo que tenemos que hacer es una reforma integral. Yo coincido con Ana María, precisamente este régimen antilaboral empezó pues con el APRA, ¿no es cierto? Y ahora era provisional. Y era provisional. Pero ya no fuimos. Claro, déjame solamente un segundo. Yo le explicaba a la señora, por eso le preguntaba si era abogada, que antes del régimen CAS, porque ese régimen, como tú lo sabes, y la explicación fue su transitoriedad. Lo que era reducir la gran cantidad de regímenes laborales que iban en contra de los derechos del trabajador para a través del CAS llevarlos como hasta ayer se ha hecho, ponerlos en un régimen donde le reconozcan sus derechos. O sea, entonces, quitando derechos a los trabajadores, sin vacaciones, no interrumpa, pues, Cusqueño. Entonces, el tema es ese. ¿Sabes qué? Hay que entender las cosas en su contexto, en su escenario. Pero yo no sé, no le gustaba a Ana María esa... Pero bueno, ya. Tenías una pregunta ahí respecto de el Chavín de Juan. Justiniano Paz ha recordado ayer una frase de Alan García cuando estuvo en Ayacucho y dijo que admiraba la valentía y la mística de Edilado. Y cuando Armando fue a Ayacucho, visitó la tumba de Edilado. Y en algún momento reconoció el valor de estos jóvenes que entregaban sus vidas equivocadamente, incluso da como ejemplo su mística, ¿no? Te explico, porque en todo caso me corresponde decirlo. Yo estuve en el Congreso donde fue Alan García. Y cuando se filtró el audio, nadie dijo que no había dicho eso. Nosotros estuvimos presentes ahí, cerca de 700, 800 jóvenes de todo el país. Alan explicaba, porque salieron del contexto, la decisión que tuvieron miles de jóvenes en unirse a un gran movimiento social en el que se hablaba, no como ahora de pragmatismo, se hablaba de ideología, de principios, de valores, etcétera, de construir una sociedad distinta teniendo en cuenta la integración y el frente único que muy bien explicó y le ganamos a los comunistas la discusión histórica. En ese contexto habló Alan de la cantidad de jóvenes que habían sido engañados por Sendero Luminoso y que con la fortaleza y dinamismo y valentía que tienen los jóvenes para poder seguir un camino, una ruta equivocada, la digo. Pero en ese contexto, pues, Omar, poner una foto del entierro de Edil Lagos ya no es tan grande. Claro, y lo voy a explicar. Desde la perspectiva de ustedes, no quiero decir que no lo sea, pero si sigue la lógica... Bueno, porque además ayer dio Marco Arana una explicación. Pero deja terminar el tema. Entonces, oiga, esa equivocación histórica no puede jamás volver a repetirse entre la juventud. La juventud está para construir, no para destruir. Pero escuchemos la explicación. Ahora ya te escuchamos, ¿no? Ya explicaste por qué Alan admiraba a Edil Lagos y por qué también Armando Villanueva. Ya pues, claro. Así es, pero por eso no los acusamos de proterrorismo. Ni Armando Villanueva, ni a Alan, ni a Alan. Omar, ahora te voy a explicar lo nuestro. Bueno, te voy a explicar lo nuestro. Mira, cuando se edita ese video, ¿qué pasa? Coge este blog y el muchacho que pega esta fotografía, ¿no? Esta fotografía que supuestamente, ¿qué es lo que dice la leyenda? Dice ahí, multitudinario entierro de María Elena Moyano. ¿Y por qué? Porque precisamente eso es lo que estamos planteando en este tipo de reconocimientos. No solamente las victorias contra el terrorismo son de los militares.
es del pueblo, es de los civiles, es de las organizaciones, de los campesinos, de las rondas, de los comités de autodefensa, del padre Vich, que estuvo ahí de manera voluntaria, porque él pudo haber salido en libertad y se quedó ahí luchando para decir: yo voy a luchar contra el terrorismo, pero de la forma como lo ha hecho. Entonces es eso lo que nosotros entonces queremos, la foto de Edith Lagos fue un error. Fue un error. Y reconocemos, el propio Marco dijo, este fue un error y hay que pagar. Pero toda error. esa argumentación, como dice Ana María, puede resultar razonable, entendible, lógica, encomiable, etcétera, pero nada de eso justifica el no votar por un reconocimiento a los comandos de Chavín de Huántar el día de Yo ayer. he explicado, Nicolás, por qué no hemos votado nosotros. Uno, les hemos planteado que para esta ley se considere la ley 26841. Y lo que planteábamos, que se haga como se ha planteado en la propia ley, el Consejo Nacional de Acciones Heroicas, y que tiene un comité, y que debería estar conformado por eso. ¿Para qué? Para tener las opiniones respectivas de cada uno en este comité. Eso fue lo que planteamos, que se incluya a los actores civiles que han luchado. Ahí tenemos 20 años más, esperar 20 años más para... Puede, No, pero Wilber, pero ayer de lo que... Claro, pero ayer de lo que se Estoy trataba... hablando de la operación Chavín de Huántar. Sí, Ahí en la pero operación Chavín de Huántar Wilber, también hubo trabajadores, obreros, mineros que estuvieron bajo tierra haciendo el socavón durante 2 meses. Colega, ¿Qué reconocimiento hay a Cuando eso? le damos a una alumna un reconocimiento porque es excelencia en un colegio, en la ceremonia no se llama a la directora, a la maestra, al auxiliar, porque obviamente el trabajo de una alumna, que es excelencia, tiene que ver con el apoyo que le prestan sus profesoras, sus directoras. Entonces, esto era algo muy específico. Nunca reconoce a nadie. Mi padre fue un luchador social en Arequipa. Se murió sin reconocer, sin que nadie le reconozca nada. Que él no lo pedía jamás. Pero el hombre, el ser humano, ¿de qué vive? De un estímulo, de un incentivo, de eso. Entonces es algo, por eso yo digo, es mezquino. ¿Por qué? ¿Por qué no reconocer a esta gente que ha quedado sin una pierna, sin un brazo, que ha expuesto su vida? Además, Wilber, Ana María y Nicolás, comando, yo coincido con Ana María. específico. Pero ¿por qué no reconocer a los ayer? demás? Específico. ¿Por qué no reconocer Ya, a los bueno, obreros ¿qué que le estaban pare- ya, ¿qué le trabajando parece si ahí? empezamos a No plantearlo? estábamos hablando ¿Qué de le una parece si lo alumna, plantean ustedes? estábamos hablando Pero de un plan- colectivo de pero, militares. colega, ¿por qué no lo Incorporar a plantean? los civiles Colega, ahí no era colega, nada malo. colega, estamos en el tiempo, en la época. Ya, pero Plantéenlo. Wilber, Plantéenlo, lo Wilber, pero fundamental ¿sabe es lo un que ocurre? problema. Si me permiten decir lo siguiente, lo que ocurre es lo siguiente. Lo de ayer era, en el contexto que se está cumpliendo el aniversario, dicho sea, el paso es mañana, de la operación. Es decir, ¿qué cosa es lo que se estaba haciendo? Un reconocimiento político sin ningún efecto legal. Nada. No van a obtener ningún beneficio de ninguna otra naturaleza que no sea un reconocimiento moral. Pero, ¿en qué contexto? En el contexto en que después de haber hecho una operación heroica y exitosa que ha sido reconocida por el mundo entero, la vida de estos comandos ha sido una pesadilla porque han sido convertidos todos en sospechosos de ejecuciones extrajudiciales. Cuando había finalmente en la Corte Suprema un caso, uno, que debe esclarecerse quiénes Y son los que debe de responsables. esclarecerse. Ya, de acuerdo, pero... No por ser uno, Ya, pero- deja de ser importante, Por Nicolás. supuesto Lo que han sí, afrontado por muchos. supuesto que sí, pero el problema ¿cuál es? El problema es que por ese acto individualizable, ¿no es cierto?, se ha expuesto durante años a los comandos, postergado. a la vergüenza, Claro, al maltrato, así es decir, Así es. a vivir en la zozobra. Nicolás, yo creo O sea, que vale por la eso es pena importante aclarar. lo de Yo ayer. creo que vale la pena No le vas a aclarar ahí. cambiar a los de izquierda esa posición, fue ¿eh? contra todos, Nicolás. Yo creo que ahí se exagera. Fue contra estos, contra esos que hicieron la ejecución extrajudicial. Pero si no se ha podido Pero determinar... eso no le quita el valor, no le quita la valentía Entonces, con que ¿por qué no enfrentaron la reconocerlo? situación. Porque no ¿Pero nos por qué no quisieron reconocerlo? hacer participar. No, un ratito, esto Pero, era Ana declarativo, María, colega, era no, Ana declarativo. María, No era, no, tenía Ahora, nada que ver era- con una polémica, con un debate, No, no Ana era una María, ley en discusión. Había que poner eso y nosotros Pero lo solicitaron. dijimos, lo solicitamos una y otra vez.
por y escrito. a ustedes les consta, Por y seguro escrito. que los videos están ahí, hemos ido pidiendo la palabra una Sí, y sí, otra eso vez, es verdad. y no nos permitieron. Nunca les dieron la palabra. Vamos a escuchar, si lo permiten, unos minutos las llamadas de nuestro público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Esto es Radio Exitosa. Escuchamos adelante. ¿Dónde nos llama, por favor? Oído, ¿sabe qué? Lamentable realmente aquí los periodistas están discutiendo sobre ese problema. Prácticamente el fujimorismo del terrorismo nos está violando de la nariz a los militares. Casi no puede ser como vieja de 800 soles regalados a unos cuantos y realmente trae de los demás, ¿no? Que realmente se fajaron por el terrorismo. Eso realmente ahí está. Y que realmente los corruptos, mientras tanto, se aprovechan. Esto es realmente la verdadera realidad del fujimorismo, el terrorismo, la izquierda, la derecha están metidos en la corrupción. Es una sinvergüencería. Prácticamente, para las elecciones del 21, sí, para ellos, que la campaña es eso. No puede ser eso. Pero debe haber un golpe de Estado. Muchas gracias, periodistas. Y es un golpe de Estado muy bravo. Sí, tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, muy buenos días. Adelante. ¿Dónde nos llama? Magdalena. Adelante. Mira, nosotros vivimos esa etapa verdaderamente terrible cuando secuestraron a todos estos personajes, este movimiento terrorista, porque es un movimiento terrorista, hay que decirlo claramente. Y muchos veo que no quieren reconocer que han sido unos terroristas y le ponen otro nombre. Por favor, basta ya de tantas cosas negativas que nos están haciendo ver estos personajes. Por favor, estos que lucharon verdaderamente, que se prepararon para verdaderamente no derramar tanta sangre. Pero los otros, ¿qué hacían? A nosotros mismas, estando afuera, nos tenían presos también. Con cada día hablando, diciendo, ellos sí podían hablar, decir de que esto, que el otro. Y nosotros en la calle, ¿cómo andábamos? ¿En qué forma andábamos? Por culpa de todos estos terroristas. Y estos señores ahorita que están acá presentes se ponen a estar discutiendo y así quieren que uno les reconozca a ellos. Hazme el favor, ya basta ya de tantas estas cosas, estas polémicas negativas. Por favor, nosotros queremos vivir libres, independientes, no sujetos a nadie, que nadie nos mande, que nadie nos diga, tenemos que, esto tienen que hacer. No, señores, somos libres, independientes. Basta ya de todas estas polémicas negativas que estos señores, entre ellos están que se pelean. Imagínese usted, ¿cómo van a poder uno elegirles como presidente, que sean presidente uno de esos? No, en la vida, pues. Yo le agradezco mucho, señora, su llamada. Vamos yo creo que la amable oyente nos da una reflexión. Efectivamente, acá en el país hemos pasado muchos años de violencia. Y esos años de violencia, muchos de ellos no se han aclarado y no se han tampoco reconciliado. Y por lo tanto, lo que necesitamos es un país más reconciliado, un país que pueda curar esas heridas y en el cual estas cosas que se ven en el Parlamento, donde se ponen entre si eres o no eres, eso es lo que no tiene que ocurrir. Yo creo que el debate se tiene que dar de una manera democrática. Y la situación ayer no aclaró, sino empeoró la situación. Yo lo lamento lo que ha sucedido, pero nosotros los del Frente Amplio somos muy claros en ese sentido. Nuestra lucha fue abierta y además yo quiero aclararle a Omar cuando dicen estos comunistas. No, la izquierda no solamente está hecho de comunistas, también existen ecologistas, cristianos de izquierda. Excomunistas, socialistas. Y esos estamos ahí, no, por favor no confundas. No todos son comunistas, hay excomunistas también. Creo que, Nicolás... Así como fueron también los apristas, ¿no es cierto? Los que congresistas se decían socialistas han y hablado después un montón, traicionaron pero yo todo. creo que la población debe saber, y la sabe, sin duda, las posiciones que cada partido ha tenido. ¿No es cierto? La izquierda, fiel a su estilo, mezquina mucho a los militares su accionar, lo que no quiere decir que tengan pues siempre una posición pro terrorismo. Hay también demócratas, han aprendido a vivir en democracia, muchos de comunistas y excomunistas, y en buena hora. La democracia creo que tiene que ir fortaleciéndose. El terrorismo debe ser estudiado, sí, analizado como una etapa negra para el país. 60.000 muertos según la misma Comisión de la Verdad, vamos a repetir eso, y lo otro es cerca de 30.000 millones de dólares
que fracturaron también la economía del país. Creo que ahora corresponde vivir en democracia, participación, etcétera, y lo importante es tener sí posiciones claras y concretas. El hecho, por ejemplo, de vivir en democracia y apostar por la democracia en el país supone también que otros regímenes sean democráticos. Por ejemplo, permíteme, en el tema de Venezuela, mucha de la gente de izquierda no tiene una posición coherente contra un dictador que está matando de hambre a su pueblo, contra un dictador que ha armado 60.000 motorizados con pistolas y que le está matando a los estudiantes universitarios. No tienen una posición clara. Muchos de ellos o ellas, seguramente porque han recibido dinero del dictador venezolano. Saltamos al tema de Venezuela, que es otro tema de controversia. Claro que sí, es que el tema tiene que ser coherente. Tú no puedes decir, amo la democracia, lucho por la democracia en el Perú, y decir que en Venezuela es un régimen democrático en absoluto. Por eso es que la lucha contra el terrorismo tiene que tener experiencia. Y por eso yo saludo de que la SUNEDU y el Ministerio de Educación, después de varios años, haya podido otorgar el licenciamiento a la Universidad de Huanta, porque significa también un salto cualitativo de miles de jóvenes, cerca de 130.000 jóvenes de la zona norte de Huanta, sin contar Ayacucho, para que puedan tener la oportunidad acceso a una educación superior. Exactamente, y de calidad. Pero ¿sabes qué? A mí la sensación... A mí me da la impresión que Omar no es de Ayacucho. Yo creo que lo que tiene que hacer es reivindicar a todos esos asesinados injustamente, campesinos, estudiantes, amas de casa. Yo cuando habla Omar, me da la impresión que él no viniera de Ayacucho, sino que viniera de otro país, y cuando en realidad lo que tenemos que reconocer también es la lucha de los civiles para derrotar no me has escuchado, porque yo lo he dicho al comienzo y además cuando hablas de condenar, yo he sido alcalde de Huanta, yo he visto cuando hay que condenar todo. A policías. Yo condeno el terrorismo. Pero Omar pasó, es decir, yo puedo decir que yo estuve ahí. O sea, yo he sido reportero desde joven, yo he estado... Por supuesto. Yo he sido de más joven militante de izquierda. Primero no nos tomamos en serio, pero los de Sendero Luminoso nos parecían unos locos. Y los locos no resultaron ustedes tan locos. O sea, no, el presidente Belaúnde los calificó de vigeos y 2 años después estaba entregándole a las Fuerzas Armadas el control de ¿cuántas fueron? 6, 8 provincias. Y eso provocó una desgracia simplemente, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando Sendero Luminoso se extiende de la zona, ¿no?, de esas provincias de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, y empieza a extenderse a otros territorios del país, se enfrenta al hecho de que los dirigentes de las comunidades campesinas no eran de Sendero, eran de otros grupos de izquierda y los mataron a todos. A todos. ¿No? Y eso fue tremendo. Y yo he sido testigo de llegar a pueblos donde no había subprefecto, no había gobernador, no había alcalde, no había cura, no había, ¿sabes qué cosa había? Pastor evangélico. Y los pastores evangélicos fueron claves en la organización de la autodefensa. También, entonces. Por ejemplo, eso es, entonces, o sea, a lo que voy cuando yo escucho como los seis pastores de Calqui que los mataron en Huanta. A lo que yo voy es que hay esta historia que hemos vivido, que además cómo se logró derrotar finalmente, porque ha habido gravísimos errores en el camino, el de las ejecuciones extrajudiciales. O sea, ¿de qué te sirve un terrorista muerto si no sabes quién es en la estructura? Si ni siquiera dejaban que la policía... Niños. No, pero que no dejabas interrogarlos para la policía de investigación antiterrorista para saber quiénes eran y llegar a la cúpula. Cuando ese defecto se superó y se dejó de lado los comandos Rodrigo Franco, grupos Colina, etcétera, y se privilegió la inteligencia, y paralelamente ocurrió que el ejército logró vincularse con los campesinos, o sea, Sendero Luminoso se acabó, porque fue una combinación de esos factores, pues fue un aprendizaje doloroso y largo y lleno de víctimas y de errores, pero tremendos, garrafales en algunos casos, ¿no? Entonces yo creo que de esa historia todavía no hemos aprendido, y pese a que tenemos un mamotreto que se llama el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, no tenemos ni la verdad ni nos hemos reconciliado. Entonces, y eso es una tarea pendiente. Entonces, ¿qué le vamos a decir a nuestros chicos en el colegio sobre lo que vivieron para no volver a vivirlo? Y hay una cosa última, ¿ya? Que aprovecho que me están dejando hablar para decirlo. Una de las razones que no justifica, pero explica que Sendero Luminoso pudiera desarrollarse, era la crisis moral por la corrupción,
la falta de servicios básicos de agua, de salud, de educación, de infraestructura. Omar, ¿cuáles son los principales problemas del Perú hoy? ¿Por qué tanto chico está metido en la delincuencia? Mocosos, 11 años. 11 años, el otro día un chiquito de 11 años metido en una banda de delincuentes, porque no tienen esperanza, porque no le estamos dando. Entonces, ¿qué hemos aprendido de la lección? Y creo que las cosas que hemos aprendido... Hemos tenido que hacer mucho más de lo que hemos hecho en términos de darle oportunidades a la juventud, claro, para que no vuelvan a caer en esa tentación. Y no solamente hay que ver los efectos de lo que fue el terrorismo, también hay que ver las causas, la pobreza extrema, la desnutrición crónica infantil, claro, el aislamiento de los pueblos. Pero eso te explica, pero no te justifica, porque en Haití, que es uno de los países más pobres del mundo, lo que produjo fue un cura de izquierda que ganó las elecciones. O sea, no hubo ningún grupo terrorista. En Alemania tenían recursos suficientes y existía también grupos terroristas, etcétera. Lo importante es sí aprender de la experiencia. Estamos un Perú con mayor y mejor redistribución, más participativo, una democracia en la que solamente se le consulta cada 4 o 5 años su opinión sin entender las estrategias de participación. Pero yo no sé si ustedes, son conscientes que tú abres el teléfono y la gente no está contenta con lo que recibe de la clase política. Así es. Ni con lo que está pasando, ni con el mensaje que recibe. Que cada tema es una bronca. Bueno, a mí me conviene porque estoy haciendo un programa de debate los sábados en la noche. Pero cuando hemos empezado a hacer las listas de los temas en que en el Perú hay debate, son como 50. Es que no hay convergencia. Yo creo que aquí todos queremos ser dueños de la verdad. Cuando los partidos políticos decidan pensar en el Perú realmente con la práctica, no con el decir, con las frases líricas, con el discurso de siempre para mantenerse en la palestra, porque esa política tradicional ha hecho mucho daño al país. Creo que la política tiene que llegar a ser convergente y esas divergencias llegarlas a consensuar, tener esa capacidad de consenso y de diálogo que la población necesita. Nosotros, bueno, yo ya lo dije muchas veces, yo vengo por primera vez al campo político, yo vengo del sector privado, pero sin embargo desde el frente también siempre he resentido de esos políticos que usan estas tribunas para mantenerse en la política y vivir de ella. Ese es el concepto que yo siempre tenía. Pero sin embargo la población, ¿qué es lo que quiere? Quiere un político mucho más ajustado a la realidad que vivimos. Quiere un político desprendido de esos intereses propios que le permitan pensar en un objetivo que es lograr el desarrollo, buscar la paz social, buscar que las poblaciones vulnerables estén aquí. Yo sé, y eso no es una aspiración que pasa por ser yo creo que esté en nuestras manos. Ana María, yo creo que estas son las oportunidades como para poder discutir esos aspectos que nos tiene que llevar a la reconciliación. Y además yo creo que también... Hay gente que nos está llamando que no le ha gustado la expresión de Omar, decirle ya cusqueño en términos a mí tampoco, despectivos, y yo se la dije en ese momento. Porque es que él me dijo ahí, escuchando pero usted es despectivo. Oye, no, discúlpeme, pero yo creo, mire, yo respeto mucho a su partido y se lo voy a decir por qué. Lo respeto porque desde que tengo uso de razón, ¿ve cómo no me deja hablar? Déjeme hablar. Pero escuchemos pues, Omar, solo escúcheme medio minuto. Yo respeto a su partido y lo admiro, ¿y sabe por qué? Porque desde que yo tengo uso de razón, es el único partido que ha tenido disciplina, espíritu, ideología y todo lo que usted quiera. Pero yo discrepo con las personas que integran su partido cuando intenta ser los dueños de la verdad y muchas veces dan apariencia de prepotencia o dan con sus gestos estos signos de prepotencia. Y yo creo que, no sé si me permites, pero yo soy muy orgulloso de ser cusqueño y reafirmarme, y por esa razón voy a terminar en quechua para decirles a mis coscorunas de Caipica no hanchis, macanacusianchis, mana no jallanchischu, Caipica casianchis, picunacha, mastarita munanchis, Cai yuyaita, Cai chuyanchakunampa, y macunatan y mainatan wañuchiranku, lipen huanchiskunata, pananchiskunata, Yui kuyuawakunata wañuchiranku chay tiempupe, pero kunanka no hanchis kaita tukunanchis kanka. Terminamos. Oye, pero en todo caso, si aquí Wilber o alguna persona se ha sentido resentida porque he dicho cusqueño, es más bien al revés, es por revalorar el tema. Lo dejamos ahí mejor. Se acabó el tiempo. Se levanta la sesión por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Wilber Rosas, congresista del Frente Amplio, Ana María Choquehuanca de Peruanos por el Cambio y Omar Quesada, secretario general del Partido Aprista, han estado con nosotros. Yo solo quiero llamar la atención en 10 segundos sobre una cosa. Los medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad de abrir los espacios
no solamente para discutir, sino para buscar los encuentros. El país está desesperado en el sentido literal de respuestas y soluciones a los problemas. Y es nuestra obligación, la de los medios, en ser los puentes, en ser el espacio para encontrar las respuestas que la gente está necesitando con urgencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa, vamos a regresar con el doctor Walter Chinchilla.